Hola a todos, estamos acá en el canal de Jurispod y venimos a hablar de lo que es actualidad jurídica con el doctor abogado Tomás Rodríguez, el cual nos va a dar un contexto y sobre todo va a contestar nuestras preguntas respecto a todo lo que ha estado sucediendo en Venezuela. Bueno, primero que nada, Tomás, ¿qué opinión te merecen para vos las elecciones de Venezuela? ¿Considerás que han sido democráticas, que ha habido mano negra por atrás? Bueno, primero que nada, buenas tardes. En primer lugar, las elecciones de Venezuela han sido duramente cuestionadas por la comunidad internacional, por la comunidad de estados y también por distintos organismos internacionales, ¿no? En Venezuela se han estado realizando elecciones periódicas a lo largo de todos estos años y año tras año siempre se ha cuestionado la democraticidad, digamos, de las elecciones de Venezuela. Es muy difícil hablar de elecciones democráticas cuando hay un control total del Poder Judicial por parte del gobierno, hay un control total del poder independiente que Venezuela tiene, que es el poder electoral, es un poder aparte, por parte del gobierno, hay una persecución a los opositores, una proscripción de los candidatos de la oposición, una represión de marchas y manifestaciones pacíficas. Entonces, es muy complejo hablar de que las elecciones del 28 de julio pasado en Venezuela sean de carácter democrático. Bien, en tal caso, para usted, ¿es realmente Maduro el representante legítimo y actual de todos los venezolanos, teniendo en cuenta la cantidad de manifestaciones, protestas y demás? Bueno, la realidad es que hay que distinguir la actualidad de lo que va a ser, ¿no? El presidente Nicolás Maduro tiene un mandato que data del año 2019 hasta el año 2025. Entonces, yo creo que no hay que entrar en la discusión respecto si actualmente el presidente Nicolás Maduro es el representante legítimo o no, sino de ver la legitimidad o no del 2025 en adelante, que sería el periodo que hoy se está discutiendo, ¿no? Entonces, la legitimidad deriva básicamente de lo que es el consenso, ¿no? El consenso es esta posibilidad de que el gobierno gobierne sin necesidad, o sea, que el gobierno se imponga, que el pueblo obedezca sin necesidad del uso de la fuerza. Entonces, hoy vemos una Venezuela donde el gobierno se sostiene y se mantiene en el poder únicamente con el uso de la fuerza, es decir, con el uso de la Fuerza Armada Bolivariana, que es la que hoy está sosteniendo ese gobierno. Entonces, creo que se ha roto de alguna manera el pacto social, el consenso y la obediencia. O sea, no les queda más que el uso de la fuerza para intentar mantenerse y establecerse en el poder. Perfecto. Y bajo su punto de vista, ya nos dio un panorama general respecto a su postura, respecto a la visión que tiene, la visión política que tiene respecto a Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué opinión tiene usted sobre el partido de Edmundo González? ¿Usted cree que posiblemente hayan sido elegidos democráticamente como posibles candidatos a presidente y vicepresidente? En principio, a mí me gusta diferenciar que el Partido 20 Venezuela no es en sí el partido de Edmundo González, ¿no? En realidad la líder de la oposición es otra persona, es María Corina Machado, que Edmundo González viene a hacer una especie de pantalla de ella cuando a ella se le impide inscribirse en las elecciones presidenciales. Entonces a mí me gusta hablar más que nada de ella como líder, una líder que hace años viene oponiéndose a el régimen en su momento de Chávez y ahora de Maduro, y que demuestra una valentía y una convicción por el verdadero cambio de Venezuela y por el asumir la libertad de Venezuela y restituir el Estado de Derecho que hace años no se ve en Venezuela. Además, respecto a la pregunta quién es el verdadero ganador y quién es el verdadero perdedor, a ver, sí, evidentemente lo que manifiesta la proclamación del presidente Maduro se nota en las calles que no coincide con lo que en realidad votaron, ¿no? Pero creo que el pueblo venezolano finalmente termina siendo primero un gran perdedor de las elecciones, porque otra vez se le impide la posibilidad de elegir libremente, de demostrar su voluntad, pero a su vez también es un gran ganador porque ha demostrado una convicción inigualable de querer salir de la situación en la que está. Bien, perfecto. Y respecto a los veedores internacionales, ¿usted cree que han sido parciales, imparciales? ¿Cree que ha tenido cierta influencia, que dichos veedores han sido
digamos, compañeros en un tiempo pasado respecto al partido de Nicolás Maduro? Bueno, claramente, como dije anteriormente, en Venezuela existe un poder independiente que es el poder electoral, el Consejo Nacional Electoral, el CNE, que es quien se encarga de realizar todas estas invitaciones a los veedores internacionales. Y claramente estos veedores internacionales responden al gobierno del presidente Maduro. Entonces es prácticamente imposible hablar de imparcialidad en esos veedores y pierde de esa manera la legitimidad y la validez de la opinión que les pueda emitir. Bien, perfecto. Nicolás Maduro ha reconocido que él es hijo del chavismo, es hijo de Hugo Chávez. ¿Usted cree que desde el inicio en que comenzó los partidos, o mejor dicho, los gobiernos chavistas, ha sido beneficioso o ha perjudicado al pueblo venezolano? Mira, en principio, allá por el año 2000, Venezuela le favorece un contexto económico muy importante que fue el boom del precio del petróleo. O sea, el alza en el precio del petróleo trajo aparejado que Venezuela sea uno de los países más ricos de América Latina y del mundo. Lástimamente, ese boom fue utilizado en un desequilibrio financiero y en una inestabilidad y en hechos de corrupción que impidieron a Venezuela crecer en época de vacas gordas, digamos, y no guardar para épocas de vacas flacas, ¿no? Por ahí uno compara el mismo boom que tuvo Venezuela con lo que le pasó a países árabes, como los Emiratos Árabes, ¿no? Donde dijeron, bueno, tenemos este recurso, vamos a explotar el turismo, vamos a explotar los negocios internacionales, etc. Venezuela cayó en un clientelismo absoluto y le impidió utilizar esos recursos que provenían de los fondos petroleros de manera correcta. Sí, en un momento los fondos petroleros pasaron a ser utilizados para unas campañas que se llamaban misiones bolivarianas, que tenían verdaderamente un objeto social de mejorar el entorno, de mejorar económica, social y culturalmente a los venezolanos, pero duró muy poco tiempo, digamos, el objetivo verdadero del gobierno chavista de mejorar a los venezolanos. Perfecto. Entonces, siguiendo con esa línea política de los partidos chavistas, sabiendo que Nicolás Maduro de vuelta se ha considerado hijo del chavismo o hijo de Hugo Chávez, ¿usted cree que en el largo plazo o al corto plazo Maduro puede llegar a ser la solución para sacar a los venezolanos de la pobreza? Bueno, uno no puede pretender resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Einstein decía que es una locura, ¿sí? O sea, que una locura es cuando yo hago siempre lo mismo esperando resultados distintos. Entonces, para mí es una locura esperar que durante tantos años se hayan tomado estas medidas y que en algún momento mágicamente el resultado sea distinto. No, creo que no. Perfecto. Metiéndonos y relacionando a Argentina con Venezuela, hemos visto que distintas organizaciones políticas, como puede ser el caso de Abuela de Plaza de Mayo, han favorecido y han felicitado como democrático y legítimo las elecciones por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué cree que organizaciones como estas que defienden tanto lo que son derechos humanos o están en contra de derechos de lesa humanidad han defendido o se encuentran del lado, digamos, de partidos como el de Nicolás Maduro, teniendo en cuenta lo que ha sido protestas, manifestaciones, que han habido fallecidos, detenidos por causas políticas y etc.? Bueno, en principio tengo entendido que Abuelas de Plaza de Mayo recientemente se ha manifestado no en contra de Nicolás Maduro, pero sí ha dicho que básicamente las elecciones han sido trucadas y que si no tiene, Estela de Carlotto, quien es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo, si no tiene las actas no tiene nada. Entonces entiendo que ha habido un reconocimiento de una acción fraudulenta, pero uno espera que organizaciones como estas, que tienen como pilar, como base, la democracia, el respeto por los derechos humanos, la búsqueda de la verdad, de la igualdad y de la justicia, espera que hubiesen realizado por ahí comunicados mucho más fuertes, mucho más potentes al respecto, un acompañamiento mucho mayor al pueblo de Venezuela y no meramente una frase sacada del contexto por una pregunta netamente periodística, ¿no? Entonces, bueno, si bien sí hay una tendencia ya
de Abuelas de Plaza de Mayo y de otras organizaciones a considerar fraudulento el evento, me parece que amerita la situación y la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela, hacer una manifestación concreta al respecto y fuerte sobre eso. También entiendo que es complejo por ahí para estas asociaciones criticar de lo que formaban parte hasta el día anterior a las elecciones, porque el día anterior a las elecciones, Abuelas de Plaza de Mayo emite una nota deseándole éxitos al presidente Maduro. Entonces, claramente formaban parte de eso. Entonces entiendo también la complejidad de ahora de salir a decir lo contrario. Es lo que por ahí en la política se llama el no aguanta el archivo, ¿no? Es decir, te sacan un video después y decías otra cosa contraria. Entonces, bueno, entiendo que pasa eso también, ¿no? Son una organización política y atienden a los intereses también de sus pensamientos. Perfecto. Y teniendo en cuenta pensamientos, siguiendo la línea de su respuesta, los pensamientos del presidente Javier Milei, ¿usted cree, qué tipo de postura cree que debería haber tomado el presidente Milei respecto a la cantidad de venezolanos que han venido a nuestro país a buscar refugio después del, digamos, terrorismo de Estado que ha hecho Nicolás Maduro? Bueno, respecto a eso, creo que nuestro país siempre ha sido un país abierto a la inmigración. Lo prevé la Constitución Nacional en su preámbulo cuando nos dice que, digamos, le da la bienvenida a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Entonces, entiendo que es algo que siempre se dio y que la inmigración ha sido positiva para la Argentina. Y si va a seguir siendo positiva en la medida que las personas que vengan a nuestro país busquen y hagan el crecimiento del país, acepten y respeten nuestras leyes, ¿sí? Entonces, a lo largo de muchos años hemos recibido venezolanos e inmigrantes de las más variadas nacionalidades que han aportado mucho a nuestro país, que han hecho mucho bien a nuestro país y que ello no ha implicado por ahí un gasto fiscal significativo, ¿no? Sí, a ver, sin tomar esta medida de refugio internacional o refugio humanitario, hemos recibido permanentemente, ahora y hace 10 años que venimos recibiendo venezolanos, y que yo creo que si vienen a aportar a nuestro país, al crecimiento, aceptan nuestras leyes y las cumplen, no hay por qué no recibirlos, y eso no genera para nada un costo fiscal. El pueblo venezolano es un pueblo sumamente culto, con un montón de conocimientos que vienen realmente a hacer cosas buenas en nuestro país. Obviamente que el deseo de uno es que esas personas, ¿sí? Yo creo que es el deseo de todo exiliado, ¿no? Es que esas personas puedan en su propio país, en su propia Venezuela, cumplir sus sueños, que no tengan que venir acá. Ese es el verdadero deseo. Sí, obviamente uno no está a favor de esta inmigración unilateral, le digo yo, ¿no? Donde uno viene al país, un extranjero viene al país únicamente a utilizar los servicios y no aporta nada, ¿sí? En ese caso no estoy de acuerdo. Ahora, si la persona viene, aporta al crecimiento del país, respeta y acepta nuestras leyes, no entiendo por qué le generaría un gasto fiscal al Estado, digamos. Es más, debería generarle todo lo contrario. Buenísimo. Y a modo de conclusión, y cerrando la idea que usted tiene respecto a Nicolás Maduro, ¿usted considera que el partido actual de Nicolás Maduro es una democracia o es una dictadura? Cumple con todos los requisitos de un régimen autoritario hoy, actualmente. O sea, uno no cabe duda que en su momento el chavismo, etcétera, fue elegido democráticamente, tenía un respeto por las instituciones, etc. Hoy en día este régimen, no podemos hablar de un régimen democrático cuando, como te dije al principio, cuando nos encontramos frente a la persecución de opositores, a la proscripción de los partidos políticos, al control de todos los poderes del Estado, a la eliminación de la libertad de prensa, al control de los medios de comunicación. En Venezuela uno puede prender hoy el televisor en Telesur y se da cuenta de lo que es el adoctrinamiento político que tiene el canal oficial. Entonces es muy complejo poder hablar de que el gobierno sea de carácter democrático teniendo esas características que denotan todo lo contrario. Perfecto.
Bueno, Tomás, ha Bueno, sido un placer. muchas gracias. Damos por concluido este último capítulo de Jurispod. Por favor, denle me gusta, compartan y si les gustó, les prometemos que vamos a traer mucho más.